El combate de la Tablada fue el último combate que entabló el ejército argentino, en 1989. Argentina venía de vivir unos años muy complicados. Había pasado por una dictadura militar, de tener movimientos de guerrilla como ERP y Montoneros, de haber enfrentado casi una guerra con Chile y de haber tenido una guerra contra los británicos. Los años 70 y principios de los 80 fueron muy sangrientos para la sociedad argentina. En 1983, en Argentina ha vuelto la democracia y todo parece ir a la normalidad, y que los años de violencia ya habían quedado atrás. En los 80 surge el MTP, Movimientos Todos por la Patria, un partido de izquierda más, digamos, del montón, con todas las cosas en orden y legal. Era un partido que pasaba desapercibido, recibía muy pocos votos, pero ahí estaba. El partido estaba dirigido por Gorriarán Merlo, un hombre perteneciente a la extrema izquierda, que en los años 70 prestó servicio en el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. También realizó varios atentados durante la última presidencia del general Juan Domingo Perón, como así en la dictadura militar de los años 70. También tuvo acciones en el extranjero. En Paraguay mató al ex dictador nicaragüense Somoza. También en los años 80 surgieron los Carapintadas, un grupo de militares que estaba disconforme con las cúpulas de las Fuerzas Armadas, por lo cual realizaron varios levantamientos militares. Uno de ellos fue el levantamiento militar Carapintada de Villa Martelli, que ocurrió a finales de 1988. En esta oportunidad, algunos civiles quedaron desconformes y lanzaron piedras contra los Carapintadas. Al ver esto, Gorriarán Merlo pensó que en la Argentina podría ser factible una revolución sandinista como la de Nicaragua, donde la población civil apoyó en masa a grupos guerrilleros de izquierda. También Gorriarán Merlo pensaba que se venía un golpe de estado por parte de los militares que eran miembros de los Carapintadas, por lo cual no podía perder ni un segundo más, por lo que empezó a planear la Operación Tapir. Consistía en lo siguiente: atacar al regimiento número 3 de Infantería Mecanizado de la Tablada, robar los vehículos blindados que se encontraban allí, y mientras los civiles acudirían en masa a apoyar el movimiento del MTP, y estos civiles agarrarían armas del cuartel y se les unirían a la lucha. Después de hacerse con los vehículos blindados, se dirigirían a Plaza de Mayo a hablar con el presidente. Esos serían los objetivos a grandes rasgos. Luego la operación en sí sería ejecutada por 46 guerrilleros, miembros del partido MTP, que contaban con unos pocos fusiles FN FAL, un lanzagranadas RPG, y el resto iría armado con escopetas compradas unos días antes del asalto. Luego, una vez ya en el cuartel, se armarían con los fusiles FAL y las ametralladoras MAC de los soldados. El grupo iría en un convoy, encabezado por un camión que rompería la puerta principal del regimiento. Luego se dividían en grupos. Uno de los grupos sería el grupo tanques, el grupo que se encargaría de tomar los blindados, que estaría compuesto por los únicos 5 hombres con experiencia del grupo. Esta gente con experiencia y entrenamiento militar había participado del ERP o en acciones guerrilleras extranjeras en Nicaragua. El resto de los atacantes tomaría distintos edificios del cuartel. Al entrar también tenían planeado tirar panfletos con consignas de los Carapintadas y gritar "Viva el teniente coronel Rico" y "Viva el coronel Cieldín". El teniente coronel Rico y el coronel Cieldín eran los jefes de los Carapintadas. Con estos panfletos y estos gritos buscaban formar confusión. Gorriarán Merlo había previsto si para las 10:30 no se tomaban los tanques, la misión iba a estar fallida y deberían replegarse y salir del cuartel. Gorriarán Merlo tampoco participaría del asalto. Él dirigiría el ataque desde un lugar cercano. Todo inicia el 23 de enero de 1989 a las 5 de la mañana, cuando un grupo de integrantes del Movimientos Todos por la Patria, vestidos de soldados, paran un camión de Coca-Cola en el camino de cintura. El camionero ve esta situación y para pensando que eran militares, pero cuando logra detenerse se da cuenta de que no, y estos integrantes del MTP roban el camión. Una vez robado el camión, los integrantes del MTP se dirigen hacia el regimiento número 3 de la Tablada, en varios vehículos que conformaban un convoy. A la cabeza del convoy iba el camión de Coca-Cola. A las 6:15 de la mañana llega el convoy a destino. El camión de Coca-Cola inviste el portón principal de la guardia del regimiento número 3 de la Tablada, iniciando el ataque. Una vez que los 46 atacantes pudieron estrellar el camión de Coca-Cola e ingresar al regimiento número 3, el grupo se dividió en dos. Un grupo se quedaría donde estaban y abrirían fuego de cobertura.
El otro grupo avanzaría sin bajarse de los vehículos hasta el sector donde estaban los vehículos blindados. El grupo apoyo se plantó en esa posición y empezó a abrir fuego a mansalva. Mientras tanto, a unos 70 metros se encontraba en el edificio de la mayoría el mayor Fernández Cutielo, quien era el segundo jefe del regimiento y quien estaba a cargo del regimiento durante el ataque. Tras escuchar los ruidos de los disparos, se levanta y agarra un fusil FAL que tenía en su habitación y le empieza a disparar a los atacantes, matando a 3 e hiriendo a otros 5. Pero los atacantes le vuelven a abrir fuego y lo abaten a él. Antes de morir, el mayor Fernández Cutielo logró llamar por radio al teniente coronel Zamudio, jefe de la unidad. Le ordenó resistir el ataque y que espere los refuerzos. También uno de los soldados que estaba en la guardia y logró escapar del ataque inicial, pudo llamar a la policía para pedir refuerzos. En ese momento, un gran número de policías se encontraban en el Puente La Noria haciendo un gran operativo antipiratas del asfalto, por lo que no tardaron mucho tiempo en llegar al lugar de los combates. Mientras tanto, en el regimiento número 3 mecanizado de la Tablada, el grupo encargado de tomar los vehículos blindados, el objetivo principal de la misión, había llegado hasta los galpones donde se encontraban dichos vehículos. Pero se encontraron con unos soldados que le abrieron fuego y tuvieron que combatir. Logran abrir 2 galpones, pero en los 2 galpones que abrieron no estaban los vehículos blindados. Mientras otros grupos tenían otros objetivos de tomar otros edificios. Lograron tomar la compañía B, el casino de suboficiales y parte del comedor. La policía llegaría 15 minutos después de iniciados los combates a las 6:30 de la mañana. Al llegar, los policías no escucharon ruidos y no sabían lo que estaba pasando, si había un tiroteo, si había un amotinamiento de la tropa o si los carapintadas se habían sublevado nuevamente y habían tomado el cuartel. La policía creía en la última teoría de los carapintadas. Uno de los comisarios de la policía bonaerense intentó entrar al cuartel. Una vez que entró, caminó unos metros y recibió un balazo en el estómago. En ese momento la policía se dio cuenta de que no se trataba de carapintadas, ya que los carapintadas no disparaban a uniformados, ya sean de la policía o de cualquier fuerza, ya que para los carapintadas todo uniformado era un aliado. A las 8 de la mañana, más de 100 policías habían rodeado el cuartel de la Tablada. A las 9 de la mañana es avisado el presidente Raúl Alfonsín y da el visto bueno para que el ejército reprima a los guerrilleros. A las 11 de la mañana el ejército llegó y rodeó el cuartel junto a los policías, desplegaron tanques y cañones y algunos cientos de hombres. Para este momento el objetivo de los guerrilleros había fracasado, ya que en el plan inicial, si para las 10:30 no tomaban los vehículos blindados, la misión fracasaba. En este caso estaba planeado escapar de los cuarteles y emprender la retirada, pero no podían porque tenían miles de policías y militares rodeándolos. Además, muchos militares, policías, gendarmes y prefectos que se encontraban de civil en sus casas acudieron voluntariamente para participar en la batalla. Así que al grupo de MTP no le quedó otra opción que aguantar el asedio. El grupo de artillería antiaérea 101, comandado por el teniente coronel Nani, despliega 3 cañones antiaéreo para bombardear los edificios que habían sido tomados por el grupo subversivo. El teniente coronel Nani decide, junto a unos militares y algunos efectivos de la policía bonaerense, intentar retomar el control de la guardia, que había sido el primer edificio tomado por los atacantes. El teniente coronel Nani encabeza el ataque. Ya había tenido experiencia de guerra, ya que estuvo en la guerra de las Malvinas. Llega al puesto de guardia y se enfrenta contra los miembros del MTP, pero es herido con un escopetazo en la cara, lo que le produce la pérdida de un ojo. En esta situación, el pequeño grupo de soldados y policías que acompañaban al teniente coronel Nani en el ataque tienen que evacuar al teniente coronel Nani y replegarse del lugar. Los 3 cañones antiaéreos empiezan a abrir fuego sobre los edificios que habían sido tomados por el MTP. A las 20 horas, uno de los tanques del ejército argentino logra entrar al cuartel y derrumbar unas paredes de la compañía B, dejando un hueco suficiente para que entren los comandos del ejército argentino. Los comandos entraron a la compañía B y se enfrentaron al grupo de subversivos que se encontraba en el lugar y los aniquilaron. A las 21 horas, el teniente Rolón con 8 comandos intentó recuperar el edificio del casino de suboficiales, pero cuando llegaron se encontraron confundidos, ya que los guerrilleros habían replegado la posición. En esa confusión, el teniente Rolón es herido por un disparo en la cabeza, lo que da inicio a un tiroteo entre los comandos y los guerrilleros, para que más tarde el grupo de comandos se repliegue.
En la noche cesaron los combates. La situación de los guerrilleros era desesperada. Habían perdido a la mayoría de sus hombres. De los 46 hombres que iniciaron el ataque, solo quedaban 19 para la noche. No podían escapar ya que estaban rodeados, pero tampoco podían seguir mucho más tiempo allí porque iban a morir de todas formas. A 2 miembros del MTP se les ocurrió escaparse, ya que unas horas antes un grupo de 5 guerrilleros se escapó del cuartel, pero fueron arrestados por la policía al salir. Estos 2 guerrilleros, aprovechando la oscuridad, se mueven cuidadosamente para poder escapar, pero solo son prendidos por los soldados argentinos que le disparan con las ametralladoras MAC y los matan. Para la mañana del 24 de enero los combates eran muy pocos, se escuchaban algunos disparos aislados. A las 9 de la mañana el general de brigada Arrillaga negocia con el grupo de sobrevivientes. Una hora más tarde se llega a un acuerdo y el grupo de sobrevivientes del MTP se rinde.